Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy con nosotros se sienta Michael. Michael, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por dar tu testimonio hoy aquí con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí. Pues quizás puedes comenzar un poco por contar en qué familia naciste, con qué tipo de fe te criaste. No sé, algo de tu infancia, cuéntanos. Mi nombre es Michael Mannering. Tengo 34 años. Crecí en Derry City y Donegal principalmente, hasta los 6 años. Luego nos trasladamos a Donegal de forma permanente. Supongo que mi infancia temprana fue muy feliz, como la tierna infancia de todos los irlandeses, creo. Uno es muy libre y se asombra con todo lo que le rodea. La relación con mis padres era en ese momento casi invisible y progresivamente se iba haciendo más clara. Ambos pasaron por una experiencia de conversión. Mi madre más profundamente que mi padre. Mi madre entró en la Legión de María y rezábamos el rosario juntos en familia. Creo que eso fue un ancla muy fuerte en mi vida. Pasando por todas las cosas que más tarde pasé, que tuve una experiencia original de oración en familia y de conciencia de Dios, sobre todo en mi vida como niño. Recibir eso de mis padres dejó una buena imagen de la Sagrada Familia y del corazón de Dios en mí. ¿Y cómo empezaste a desviarte del camino, a perder la fe que habías tenido desde niño? Cuéntanos. No diría que perdí la fe en sentido estricto. Yo, con mi comportamiento y mi tomar la responsabilidad de la fe, es algo en lo que vacilaba repetidamente. Empecé alrededor de la edad de... entré en contacto con ciertas cosas antes de los 10 años que empezaron a alejarme de Dios. Experimenté la vergüenza y cosas que luego, a lo largo de la adolescencia, me di cuenta, supongo, a través de algunas de esas cosas que estaban presentes antes de la conversión de mis padres y todavía en cierta manera después. Y el hogar tenía mucha rabia, tenía mucho resentimiento y jugaba con Dios un poco. Me metí en serios problemas haciendo eso, particularmente al final de mi adolescencia, entrando en los 20, y me escondí. Tenía 17 años más o menos. Mi hermano Matthew murió en un accidente de tráfico y yo me escondí detrás de eso. Durante un tiempo lo usaba como una excusa para mi propio comportamiento, y los juegos a los que jugaba con Dios se hacían más intensos y más arriesgados para mi salud espiritual. Hice daño a mucha gente y miro hacia atrás y me da horror, pero también me gozo un poco por la misericordia de Dios y la promesa que viene con el sacramento de la confesión y la reconciliación con Él, la libertad de esas cosas y la victoria sobre ellas. Entonces, por ejemplo, cuando no hacías cosas bien, ¿te parabas a pensar, ojo, pues esto no está bien, o lo hacías de todos modos? O quizás decías, vale, sé que no está bien, pero me dejo llevar. ¿Qué sentías en esos momentos cuando hacías esas cosas que quizás te desviaban aún más del camino? A veces era, sé que no está bien, pero lo hago de todos modos. Así que empezó a desarrollarse en mí un patrón en el que, normalmente relacionado con la falta de castidad, teniendo relaciones con mujeres, pasaba un ciclo en el que yo me comportaba de una forma que sabía que era equivocada, y con el tiempo se hacía
casi intolerable. Luego, a veces la otra persona se veía atraída hacia esta cosa de yo haber ya cruzado una línea y yo quería restablecerlo, pero me era muy difícil, especialmente cuando no están en el mismo nivel, ¿sabes? En términos de lo que creen que es verdad. Y de alguna manera tardé mucho en darme cuenta de esta frase: ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Aunque yo sabía que Dios era Dios, significaba que mi integridad estaba más comprometida que para una persona que simplemente no creía. Entonces supongo que ese tipo de visión interior causó mucho daño en mi vida, en mis últimos años de adolescencia, mis primeros 20. Cuéntame, ¿cómo te ha influenciado la música? Porque eres músico, ¿no? Sí. Sí, pues cuando tenía 17 años, mi padre, es una historia graciosa, mi padre me compró una guitarra que yo no quería tocar, luego me obligó a aprender a tocarla y en menos de un año se hartó de cómo tocaba yo la guitarra. Cuando mi hermano murió, yo recurrí más a la música para articular de alguna manera la confusión interior que experimentaba. Mis 20 años, esto me convirtió en algo, supongo, como un joven cohibido y muy como confundido. De hecho, se convirtió en otra puerta para que el vicio entrara en mi vida, porque salía a los pubs para cantar, tocar música. Se me dio bastante bien. Y la gente a menudo se sentía atraída por el talento, pero también si tienes talento y tienes un micrófono, ¿sabes? Pues destacas más que otras personas y supongo que la vanagloria de esto, la vanidad, como que alimenta tu orgullo y el yo, tu equilibrio interior, tu perspectiva interior de lo que eres y de lo que es más importante. Creo que lo escuché de C.S. Lewis una vez, que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Creo que el ego no es necesariamente no pensar en los demás, por así decirlo, o no pensar menos en los otros, sino no pensar en ellos en absoluto. Y tuve una experiencia, supongo, en la que yo entré en contacto con lo que otra persona realmente pensaba de mí y la forma en la que yo me comportaba y el efecto que esto tenía sobre ella. Y creo que me cambió la vida. Ciertamente cambió mi mente y de ahí cambió mi vida, las consecuencias de los actos y la manera que puede. Simplemente me dio la perspectiva de que otras personas son personas como yo soy, como yo soy persona, pues otras personas, y en mí yo no podía ver esto. Yo era el centro de mi propio universo, muy egocéntrico, así que eso se me quitó de la cabeza, pero fue algo bueno. Vale, te metes en todo este proceso de la música y tienes esta experiencia. ¿Cómo fue este proceso después para tu conversión? Sí, pues a lo largo de ese periodo, a la edad de 22, 23 años, hice un Crossroads Walk por Irlanda. Rezábamos el rosario todo el tiempo y yo recibía como esa gran paz y esa fuerza y empecé a encontrar que podía volver a acceder si rezaba el rosario lo suficiente, ¿sabes? A veces necesitas 2 oportunidades, otras veces una. Y entendí que tenía que llegar a ser la versión más fiel de mí mismo, planeada por Dios. Sentía que me estaba convirtiendo en el hombre que Dios quería que fuera. Fui a estudiar teología y... A ver, que me pierdo. Si estabas fuera de la fe, si estabas fuera de la religión, ¿qué te impulsó a hacer el Crossroads Walk? O sea, quiero decir, esto es algo de religioso, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente llegaste a ello? Fue el principio de un horror por el tipo de vida que yo llevaba. Y simplemente era una aprensión a lo vacía y solitaria
que realmente es una vida de comportamiento pecaminoso. Todo es inmediato y no hay nada más allá. No hay nada. No tenía trato con gente buena y sana y que me influenciasen para bien. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta que necesitaba a Jesús. Entonces esa fue la primera vuelta hacia Dios. Empecé a alejarme de nuevo a mediados de mis 20. Me confesaba y caía. Me confesaba y ya sabes, ese tipo de proceso. Y luego ya cerca de los 20, Dios me hizo caer de bruces. En aquel entonces perdí una sobrina por complicaciones con cáncer. Y eso me hizo pensar poco más sobre el Espíritu Santo y sobre tener una vida dirigida por el Espíritu Santo. Contemplé esto por un año. Todavía había mucho pecado en mi vida, pero intentaba que las cosas fueran por otro camino. Siempre he tenido un poco de miedo a Dios, Padre. Igual era porque yo le imaginaba como mi propio Padre, muy severo. Pero ese pasaje en Mateo donde Cristo dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí, era muy liberador. Porque empecé a entender el amor del Padre por mí a través de entender quién era Cristo. Y en ese punto, cuando yo empezaba a intentar caminar y entender quién era el Espíritu Santo y abrirme al Espíritu Santo y comprometerme, mis propias ideas, como hacer ese compromiso con Dios, preguntándole quién era realmente, y a veces no era lo que me esperaba el aceptar eso. Y luego el Espíritu Santo empezó a morar un poco más conmigo, en mí, diría más a través de la gracia actual que por la gracia santificante que crece por dentro. Solo pequeñas indicaciones aquí y allá. Luego, al final del 2019, hubo una especie de palo doble. A mi hermana le diagnosticaron un cáncer terminal y ella era más o menos una guerrera de oración en nuestra familia y alguien con la que siempre, cuando estaba en graves problemas, de nuevo iba para recibir oración y consejo. Cuando supe la noticia, creo que mis palabras fueron: ¿quién va a rezar ahora por nosotros? Porque en mi familia no era muy yo, me consideraba como alguien que yo necesitaba oraciones, no era alguien que rezaba. Y eso un poco ilustraba la falta de responsabilidad en la que vivía. Esa era la señal de que todavía era niño y no un hombre, pero me di cuenta de que empezaba, según rezaba, deseaba una vida en el Espíritu Santo y empecé a hacerme una persona más responsable y empecé a disfrutar y entender para qué estaba en la medida en que me hacía más responsable. Y cuando, justo antes de que falleciera mi hermana, mi madre falleció repentinamente, más o menos un mes antes. Yo estaba muy unido a mi madre, una mujer magnífica, con una gran dignidad, y ella era la impulsora de la oración en mi familia. Ella era... Su fe en Dios nunca vaciló a pesar de muchas cosas que le pasaron. Y eso... Creo que fue eso. Fue difícil al principio. Yo estaba con ella en ese entonces. Mi hermana Julia y yo le cantamos algunos himnos mientras ella... Realmente fue bonito, mientras ella fallecía. Y me acuerdo que 1 o 2 horas después me resultaba difícil mantenerme en pie, pero temblaba de pena y de sorpresa. Me fui a dormir, me desperté sobre las 5 de la mañana. Ella falleció de madrugada. Me desperté sobre las 5 de la tarde y supe que todo iba a estar bien. Y desde ese momento hablaba con mi hermana Mary al respecto
3 meses después y los dos estábamos como en shock porque creíamos que habíamos experimentado eso de forma privada y simplemente no decíamos nada a nadie, sentíamos una alegría, una paz, la paz que no teníamos. El último periodo comparable de mi vida fue esa inocencia original cuando yo tenía 6, 7 años y jugaba con mis hermanos. Ese tipo de libertad, ese tipo de alegría. Me rodeaba la gracia, me rodeaba... Ni lo había pedido, fue un don gratuito, fue sobrenatural. ¿Y lo relacionaste inmediatamente con Dios? Instantáneamente. Lo relacioné con Dios. Pasó un periodo en el que yo empezaba, ese año, que empezaba a intentar conceder al Espíritu Santo acceso a mi corazón. Entendí inmediatamente de quién procedía y ayudó, porque solo su paz hubiera bastado. Esto es lo que pensaba, solo su paz bastará ahora y solo su alegría bastará. Y luego más tarde me di cuenta de que siempre había alegría. La alegría es una persona y esa persona es Cristo. Y creo que las veces que estuve en total desacuerdo con Él en cuanto a mis circunstancias de vida, no en lo que yo decía, sino en lo que yo hacía, esos momentos de paz o esos momentos de alegría se me dieron de todos modos, por amor, por consideración y por querer guiarme cada vez más a Él. Michael, espero que no te importe si te pregunto, cuando falleció tu hermana, ¿qué supuso para ti? Fue... Mis últimas palabras a ella fueron: nos vemos pronto, porque la vida es corta. Todas las personas que conozco que tienen más de 60 años me dicen que ayer tenían 19. Incluso parece que en realidad no estoy disgustado. Hay pequeños momentos de aceptación más profundos que llevan a las lágrimas. Mi hermana es una mujer maravillosa y la voy a volver a ver. Y hay muchas personas ahora. Tengo una lista cada vez mayor de personas que estoy deseando volver a ver. Así que a veces la belleza de lo que ella ha recibido ahora, que está en el cielo y ve a Dios cara a cara, apabulla mi entendimiento. Simplemente inflama mi corazón, supongo. Yo lo describiría así, eso es lo que son estas lágrimas. No estoy triste y desde luego no estoy triste por mí, así que me alegro por las dos, por los 4, supongo, de mi familia inmediata. Y entonces, ¿cómo es tu vida ahora? Pues esa alegría y esa paz siguen ahí, siguen. Su eco ya no las siento tan intensamente como antes porque hay todo tipo de distracciones a tu alrededor. Estaba viviendo en Dalmally con la comunidad Crate Lodge durante el confinamiento. Ahora me he trasladado aquí y puede haber mucho caos. Y estoy intentando poner orden. Y hay pocas distracciones y momentos de soledad cuando tienes que organizar un poco tu compañía y asegurar que recibes cosas buenas. Alguien me dijo una vez, un hombre muy sabio me dijo una vez que dar por exceso es la única manera de dar. De lo contrario, te vacías. Entonces, y esa es la manera de intentar recibir, para que yo pueda dar lo que recibo en vez de vaciarme e intentar operar por mis propias fuerzas. Pero para poder hacer eso tienes que tener unas buenas relaciones con la gente que te permita ser tú mismo. Y eso ha sido un camino interesante para mí, no sin dificultad. Pero la cruz, supongo que es mi piedra de toque y todo lo que me frena se lo entrego a Cristo. ¿Puedes hablar un poco sobre todo para tener una idea más global, de qué significan o de qué han significado
los sacramentos en tu vida? Sí, pues durante un año más o menos, cuando intentaba acceder o permitir al Espíritu Santo tener acceso a mí, pasé por un periodo de mucho diálogo con Él. Supongo que se llama predicador, era un hombre protestante, creía en el poder del Espíritu Santo y creía en Dios. Obviamente hay algunos, supongo que se llamarían grados de verdad, pero una vez me dijo que el Cristo en él no iba a luchar con el Cristo en mí. Y yo entendí que ese era el caso, y él era alguien que rezaba al Espíritu Santo pero cuando yo fui a ese retiro y acepté mi identidad, después de un mes y medio, tenía una gran sed de la confesión. ¿Sabes? Nuestros hermanos y hermanas protestantes rezan a Dios de corazón para pedir perdón. Y como católicos tenemos la gracia de este hermoso sacramento a través del cual alguien actúa in persona Christi. Y creo que es particularmente el sacramento de la confesión en mi vida lo que ha sido tan bello y tan transformador. Cuanto más tiempo estoy lejos de ella y vuelvo y sales, es como si se cayeran escamas de tus ojos. Animaría a cualquiera a simplemente dejarse ver qué experimentarían si llevan tiempo sin confesarse. Sales y es la silla a la que mirabas antes de entrar, por alguna razón es distinta. Todo es distinto. El cielo es distinto, entras en un mundo distinto. Supongo que siempre que te reconcilias con Dios es muy bonito. Y la Eucaristía, claro, ha sido increíblemente poderosa en mí. Michael, te voy a pedir una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está sufriendo y que cree que ya no hay esperanza, que no hay salida de ese pozo negro, que no sabe cómo, no sé, cómo emerger, cómo salir de ese túnel en el que se ha metido? ¿Qué le dirías? Yo diría lo siguiente a alguien en tal situación. Diría dos cosas. La primera, y es importante entender lo que quiero decir con esto, cuando digo que la autocompasión es la perspectiva más letal, la actitud emocional más letal que pueda tener una persona. Y no es no quitar importancia a lo que haya sucedido a una persona. A veces las personas experimentan cosas horrendas, pero ese espíritu de autocompasión, si quieres, esa actitud de autocompasión es algo que te quiere robar, y con un poco de valor puedes experimentar la alegría. Alegría es lo que diría yo. Y el coraje de ser alegre. Y eso es muy excitante, nada te puede tocar. Incluso las cosas que te tocan, incluso las que entran en tu vida y te afectan o afectan a las personas que amas, incluso las cosas que no te pueden tocar si estás con Cristo. Yo diría experimentar la pérdida de mi hermano, experimentar la pérdida de mi hermana y de mi madre. Son dos experiencias muy distintas, porque con esta estaba metido en un melodrama de contemplar una especie de injusticia cósmica que se me había hecho. No fue una mala experiencia para mi hermano, él donde está ahora. Y sé que la vida podemos volvernos difíciles, puede ser a veces muy difícil, sin el consejo y sin el consuelo, pero apóyate más en Dios, más en los sacramentos. Y permite que la alegría y la paz entren en ti, porque están allí para ser, son un don que Dios intenta dar, solo hay que aceptarlo. Michael, muchísimas gracias por tu testimonio hoy. Gracias, va a hacer muchísimo bien. Gracias.
Se nos pide que aceptemos con alegría, pues que aceptemos la pena, la tristeza. Y se supone que deberíamos llevarla con ¡qué bien! Vale, esto no sería fácil si no estuviéramos en el Señor. Cuando Dios nos envía las pruebas, las piedras en el camino, esas tristezas, esos momentos de angustia, nos los trae, pero nos los trae también acompañados de Él, acompañados también de nuestra Madre, de la Virgen. No vamos a estar solos en ningún momento, no vamos a estar solos en la tristeza, en la amargura, nunca, porque siempre vamos a estar con el Señor, en el Señor, siempre acompañados. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.